Bien, hermanos, la semana pasada retomamos esta breve serie de estudios del libro de Ruth y vimos el domingo pasado cómo Noemí, al saber que Booz era un pariente cercano y un hombre piadoso que había mostrado misericordia hacia ella y hacia Ruth, ideó un plan tomando en cuenta la legislación mosaica del levirato, del matrimonio del levirato. Recuerden que decíamos que de acuerdo a dicha legislación, cuando una persona casada moría sin dejar descendencia, el hermano de éste se casaba con la viuda. Y el primer hijo de esa unión, en caso de que lo tuviera, sería considerado como un hijo del difunto. Y así se preservaba el nombre del difunto y se protegería también las propiedades que hubiese tenido. Eso es algo, hermano, en contexto particular de aquella época, de las costumbres de esa época. El plan de Noemí consistía en que Ruth fuese con la mejor apariencia posible donde Booz estaba trabajando y luego que se acostara, después que Booz estuviera durmiendo, ella se acostara a sus pies esperando a que él se despertara y que cuando él se despertara, ver qué sucedía. Y como sabemos, hermanos, Ruth decidió llevar a cabo el plan. Booz se despertó en la noche y cuando se encontró con esta mujer aquí, ella le pidió que extendiese su manto sobre ella, como un eufemismo para decir que se casara con ella. Siguiendo, te repito, las cuestiones de la ley mosaica con respecto al tema del levirato. Aunque Booz no era hermano del difunto, esa ley se podía aplicar a otros parientes en el caso de que no hubiese hermanos, aunque sin esa obligatoriedad, sin esa rigurosidad que si hubiera sido un hermano. Es así como Booz queda impresionado por lo que hizo Ruth y ve ese acto de Ruth como una manifestación de esa fe extraordinaria que ella tenía en el Dios del pacto y su compromiso para con Noemí. Sin embargo, había un problema que resolver, ya que había otro pariente que era más cercano que Booz. Y entonces, de acuerdo a la legislación y la costumbre, a ese era que le tocaba primero. Y solamente si él declinaba era que Booz podía entrar en escena. Por eso el capítulo 3 del libro de Ruth concluye con las palabras de Noemí a Ruth, cuando Ruth le cuenta lo que ha sucedido y le dice, versículo 18 del capítulo 3, espera, hija mía, hasta que sepa cómo se resolverá el asunto, porque este hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy mismo. De modo que la narrativa del capítulo 4 trata de cómo Booz lidió con el asunto para poder convertirse en un redentor terrenal para Ruth y Noemí y a la vez ser un instrumento de los propósitos redentores de Dios. Y el mensaje de hoy, como ya se ha avisado, tiene como título Una redención consumada. Y vamos a ver, hermanos, esta narrativa del capítulo 4 bajo 3 encabezados. En primer lugar, veremos en primer lugar que Booz logra convertirse en un redentor. En segundo lugar, que el hijo de Booz es considerado un redentor. Y en tercer lugar, que la descendencia de Booz engendra un gran redentor. Booz se convierte en redentor, el hijo de Booz es considerado redentor, la descendencia de Booz produce un gran redentor. O sea que, tomando en cuenta estos encabezados, vamos en primer lugar a ver cómo Booz logra convertirse en un redentor. Que por cierto, hermanos, yo he estado muy animado por los comentarios que han habido con respecto al tema del libro y espero, hermanos, en ese sentido que el Señor estimule a través de eso cómo estudiar la escritura de una manera más allá de mirar el texto y poder verlo a la luz de toda la palabra de Dios. Booz logra convertirse en un redentor. Dice el versículo 1 que Booz subió a la puerta y allí se sentó. Hermano, la noche anterior fue lo que pasó con lo de Ruth. Y ahí mismo ese hombre estaba resolviendo el asunto. O sea, que era un hombre muy diligente, podemos decirlo así. Él subió a la puerta y se sentó. Y cuando el pariente cercano de quien Booz había hablado iba pasando, le dijo, oye amigo, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Esa expresión que se sentó a la puerta, como dice un autor, era una expresión en la que los asuntos de la época se resolvían, asuntos legales se resolvían de esa manera. Asuntos legales y administrativos eran tratados de manera pública en la ciudad.
sabía que en el capítulo 3 uno tenía la idea de, bueno, ¿cómo vos vas a resolver el asunto? Y ya vemos que él lo iba a hacer en un contexto legal, o sea, a través de un tribunal. Vos, en ese sentido, fue a ese lugar donde se trataban asuntos legislativos y administrativos, y él asumió que por la providencia divina pasaría esta persona. Y así sucedió. Dice que cuando el pariente más cercano de quien vos había hablado lo vio pasando, vos le dijo, oye amigo, ven acá y siéntate. Ahora, hermano, lo curioso es la forma en que vos se refiere a él. La palabra amigo puede ser traducido como otras versiones, la Reina Valera creo que lo traduce así, como fulano. ¡Hey, fulano, ven acá! O sea que así fue que lo llamó. Y es extraño porque vos seguro que sabía el nombre de él. Y esa forma de llamar, ¿verdad? De repente si yo conozco a alguien, yo le diga fulano, es como, suena, ¿verdad? Como un poco extraña esa forma de llamarlo. Pero, hermanos, definitivamente no fue el interés del autor del libro de Ruth que nosotros conociéramos el nombre. Posiblemente para hacernos ver la poca importancia que este fulano tenía. Porque iba a rechazar algo de enorme valor, como veremos. Hermanos, la intención de vos era que este pariente, tratar con este pariente un asunto que implicaba, oigan esto, que él cediera derechos que le correspondían. O sea, que no era un asunto sencillo. Estamos hablando de un asunto que involucraba tierras, involucraba dinero. Y por eso vos, cuando lo llama, dice el texto que tomó, versículo 2, a 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Hermanos, en esa época no existían los contratos formales como ahora, de modo que este tipo de cosas se debía de hacer de forma presencial con testigos. En este caso, personas que eran reconocidas en el pueblo por su madurez y su integridad. O sea, que no fue algo casual lo que estaba pasando, hermano, sino que se estaba siguiendo lo que era la norma de la época para darle la formalidad a un asunto que tenía implicaciones legales. Y vos inmediatamente pasa a informarle a este pariente el asunto. Versículos 3 y 4. Entonces él dijo al pariente más cercano, Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelec. Y la idea de hermano es nuestro familiar, nuestra familia, nuestro pariente. Y pensé informártelo diciéndote, cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela. Y si no, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que la redima y yo después de ti. O sea que nosotros vemos, hermanos, que vos llama a esta persona y él solamente en ese momento le trata el asunto del terreno, de la parcela, que le pertenecía a Elimelec, el que era el esposo de Noemí, y que ella necesitaba venderla. Hermano, la tierra de Israel en general, recuerden, y la forma que se distribuyó ocurrió bajo la dirección divina. Cuando Josué entró a la tierra prometida con los israelitas. Ustedes han leído el libro de Josué, muchos de ustedes, y la tierra misma fue repartida por el Señor. Incluso dentro de la tierra también se repartió entre clanes. De modo que el ideal siempre fue que cada familia se mantuviera en el terreno que le fue asignado. Porque eso viene desde el inicio, desde cuando Josué conquistó la tierra. Si por alguna razón de necesidad alguien tenía que vender su tierra, él debía, lo ideal era, lo más correcto, que lo hiciera a un pariente cercano. Y solamente, oigan esto, solamente de forma temporal. O sea, tú no podías vender la tierra como algo definitivo. Tú la vendías y solamente de forma temporal. Y desde que tú tuvieses la capacidad económica, o sea, para volver a recuperar tu tierra, el deber era de nuevo recuperar tu tierra de la persona a la que tú se la habías vendido. O sea, que era una venta temporal y mientras durara esos años, pon tú, por 7 años, bueno, la persona podía usar el usufructo de la tierra, pero desde que la persona a la que le pertenecía originalmente pudiera tener la capacidad económica, tenía de nuevo que volverla a comprar, por decirlo así. Y si por alguna razón esa persona no tenía la capacidad económica, o sea, la situación no mejoraba,
Como quiera, cada 50 años, todas las tierras que se vendían debían devolver a sus dueños o a sus herederos originales, en lo que se conocía como el año del jubileo. O sea que, aunque no tuviera dinero, si llegaba el año del jubileo, todo volvía otra vez a su dueño original. Así eran las cosas en esa época. Ahora, hermanos, por alguna razón que nosotros desconocemos, cuando Elimelech salió con su familia de Belén a Moab, parece que él había arrendado la tierra a alguien que no era un pariente cercano. O puede ser que él se fue, ¿verdad?, en medio del hambre que había y alguien haya ocupado la tierra. O sea, puede ser una de las dos cosas. El tema es que al volver Noemí, por alguna razón Noemí no podía hacer uso de ese terreno a pesar de que estaba nominalmente a nombre de su esposo. Estaba nominalmente a nombre de su esposo, pero no la podía utilizar. Había una persona o que se la había arrendado a alguien que no era familia cercana o alguien la había ocupado. Pero luego que concluyó el tiempo de la cosecha que vimos en el capítulo 2, ya Noemí podía venderle dicho terreno a un pariente cercano. Parece que ya el que tenía la tierra sacó el provecho que había y ya legalmente Noemí podía entonces traspasársela a otro, en este caso un pariente cercano, como decía la legislación. Y si Noemí lograba eso, eso la iba a beneficiar a ella, porque según un comentario, oigan esto, parece ser que según la costumbre de la época, las viudas podían seguir en posesión de la tierra hasta su muerte. O sea, ella podía venderla al pariente cercano, pero ella podía seguir con la posesión de la tierra, con el beneficio, hasta su muerte. Y solo entonces la recibiría el heredero. Esta costumbre era necesaria, dice este autor, precisamente para permitir la posibilidad de la redención y de la restauración del nombre del difunto. Se oye sencillo, ¿verdad, hermano? Ustedes no saben las horas que yo pasé por entender este asunto. De hecho, yo le dije a mi esposa, mi amor, yo siento que yo parí un muchacho con este sermón de hoy. Vos entonces le dan la oportunidad a este pariente más cercano a que redima el terreno de Noemí, que ya está en condiciones de hacerlo. Y este vio el beneficio que tendría adquirir ese terreno. Porque imagínense, aunque Noemí se beneficiara de ese terreno mientras él lo compra, Noemí se va a seguir beneficiando. Noemí era una señora mayor que no tenía descendencia. O sea que tarde o temprano, cuando Noemí no estuviera, ¿qué pasaría? Que ese terreno se iba a quedar en posesión definitiva ¿de quién? De ese fulano. Vamos a llamarlo fulano, de fulano de tal. Y es por eso que cuando vos le haces la propuesta, dime si lo vas a redimir, si no yo lo hago, la respuesta rápidamente fue, no, la redimiré. Yo voy a coger la tierra. Hermano, piensen en lo que está en juego aquí. ¿Cómo se sintió vos cuando ese señor dice públicamente, con lo que eso implica, que él va a ser el redentor? Si yo fuera vos, ¿verdad? Que ya en este momento ya hay una situación medio sentimental, porque ya estaba con Ruth, ¿verdad? En la noche anterior, y Ruth le propuso matrimonio. Recuerden que dijimos que eso no es en esta época, sí. Pero Ruth le propuso y él aceptó. Y él le dijo que va a resolver como pueda. Pero imagínense, cuando él dijo la redimiré, él pudo haber pensado, bueno, si él estuvo dispuesto a comprar la tierra, posiblemente esté dispuesto a casarse con Ruth. ¿Y qué pasa entonces? Si él decía que sí, hermanos, eso era lo que había que hacer. Esa era la legislación. Y eso frustraría, se vería afectado el anhelo de vos, de la misma Ruth y inclusive de Noemí. Porque todos querían que fuera con vos. Vos, hermanos, anhelaba ser el redentor en cumplimiento de lo que Ruth le había pedido la noche anterior. Vos había pensado en el asunto y dijo, wow, es que vale la pena casarse con Ruth. Para él, Ruth era una mujer virtuosa, pero la integridad de vos era tan grande, tan fuerte,
que él estaba dispuesto a hacer las cosas correctamente, aunque eso implicara perder a Ruth. Oigan eso. Era un hombre tan íntegro que él prefería, mira, yo prefiero perder a Ruth y no hacer algo que no sea la manera de Dios. Igual que nosotros hoy, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros queremos algo, una bendición, pero no a la manera de Dios, no en el tiempo de Dios? No estamos dispuestos a sacrificar eso en el corazón y ver después si Dios quiere. Vos querías casarse con Ruth, pero para él Dios era más importante que Ruth. Y por eso estuvo dispuesto a perder a Ruth si con eso agradaba al Señor. Pero Dios, hermanos, bendice muchas veces positivamente esas disposiciones de nuestro corazón cuando lo ponemos a Él primero. Vos dice el versículo 5, ok, redimirás la tierra, pero el día que compres el campo de manos de Noemí, también debes adquirir a Ruth la moabita, la viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Recuerden lo que hemos dicho en la ley del levirato, en la que el cuñado se casaba con la viuda de su hermano si no había tenido hijos, que se podía aplicar a otros parientes, aunque no con la misma obligatoriedad, como era el caso de Ruth. Ruth era una viuda que no tenía, cuando murió su esposo, también había muerto el hermano del esposo y no había más cuñados. De modo que si este fulano quería redimir la tierra del difunto, también tenía que redimir a Ruth casándose con ella, ya que ella estaba viuda y estaba sin hijos. Hermano, cuando este pariente escuchó de esas palabras de voz, de que una cosa iba con la otra, o lo coge todo o no lo coge nada, la situación entonces cambió. Piénselo, vamos a imaginar lo que él pensó. Si me caso con Ruth y resulta que ella queda embarazada y tiene un hijo varón, legalmente ese hijo que él iba a tener con Ruth, legalmente era considerado como hijo del difunto esposo de Ruth. O sea, eso es lo que decía la legislación. Cuando tú te casabas con el cuñado, el primer hijo era como si hubiera sido hijo de tu antiguo esposo, con los privilegios que eso conllevaba. De modo que esa tierra que el pariente le compraría a Noemí, pero que no era definitivo, al final, ¿a quién le quedaría esa tierra como herencia? ¿A él? No, al hijo que él tuviera con Ruth, pero que legalmente iba a ser considerado como hijo del esposo anterior que había fallecido. Ustedes ven por qué yo pasé trabajo preparando este mensaje. Porque eso es algo tan diferente, ¿verdad? O sea que al final el pariente dijo, oye, pero ahora es perder entonces, porque voy a comprar el terreno, Noemí va a seguir gozándolo, y después que muera Noemí, le va a quedar al hijo que yo voy a tener con Ruth, pero que es realmente, legalmente, el hijo del difunto esposo. Ay, ñeñe. Es así que este pariente rectifica lo que dijo y declina su oferta a favor de vos. Versículo 6, y el pariente más cercano respondió, no puedo redimirla para mí mismo. Después que dijo, la redimiré. Dice, no, yo no puedo. No sea que perjudique mi heredad. Es un problema lo que yo me estoy echando encima. Redímela pues tú, usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Alguien dirá, óyeme, pero buen negociante. Hermanos, tal vez por eso en la Biblia ni el nombre se puso. El fulano este. Este hombre pensó en su propio beneficio temporal sin saber que con esa acción estaba desperdiciando el más grande privilegio que pudiera tener una persona en ese momento. Aunque obviamente la providencia divina estaba detrás de todo eso con el fin de traer mayor bendición a Ruth, a vos y a la misma Noemí. Y vos rápidamente, ¿verdad? Cuando escucha eso, quiere amarrar la cosa y por eso hace algo que es de nuevo siguiendo la costumbre de la época. Dice el versículo 7, y la costumbre en esos tiempos pasados en Israel
tocante a la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto era este. Uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro. Y esta era la manera de confirmar tratos en Israel. El pariente más cercano dijo a Boaz, cómprala para ti, se quitó la sandalia y se fue descalzo. O sea que ahí se actuó rápidamente. Y hermanos, como Boaz quería asegurarse, porque ustedes saben lo que pasa cuando hay dinero de por medio, tierra de por medio, matrimonio de por medio, pasan muchas cosas en las familias. Como Boaz quería asegurarse de que no hubiese ningún tipo de cuestionamiento con respecto a que él estaba actuando en total justicia e integridad al tomar el papel, el lugar del pariente más cercano, él decidió entonces asumir el compromiso de la tierra y del matrimonio, pero siguiendo de nuevo la ley y la costumbre de la época. Y por eso dice el versículo 9, entonces Boaz le dijo a los ancianos de todo el pueblo que estaba ahí, ustedes son testigos hoy ¿de qué? De que he comprado de la mano de Noemí todo lo que le pertenecía a Elimelech y todo lo que le pertenecía a Kelión y Malón, que eran los dos hijos que había tenido Noemí que también habían fallecido. Ustedes son testigos. Vos compraría ese terreno sabiendo que eventualmente ese terreno sería del hijo que él tuviera con Ruth, si ese fuera el caso. A él no le importó cómo eso le podía afectar económicamente. Y en conexión con eso dijo públicamente, además he adquirido a Ruth la Moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer. Y yo creo que hermoso, hermanos. Yo la adquiero para que sea mi mujer a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de entre sus hermanos, ni del atrio de su lugar de nacimiento. Ustedes son testigos hoy. O sea, yo la estoy comprando y el propósito, uno de los propósitos, ¿cuál es? Precisamente seguir lo que dice la palabra de Dios, preservar el nombre del difunto, el que había fallecido, de su esposo anterior. O sea, piensa, hermano, o sea, este hombre se está casando con Ruth, va a estar toda la vida con ella y sabiendo que ese matrimonio va a hacer que esté vigente el nombre del difunto esposo de Ruth. Dice un autor, Burt, vos es un ejemplo para nosotros. Él no quiere que ni siquiera el recuerdo de los 3 difuntos se pierdan o que quede perjudicado. Nos parece un detalle pequeño, pero en realidad es una expresión hermosa de lealtad familiar. Vemos el respeto y el amor de Boaz hacia los difuntos. Ciertamente, mucho del impacto del libro de Ruth nos llega a través de los pequeños detalles en el comportamiento de sus protagonistas. Hermanos, hay un hombre digno de imitar. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo? Versículo 11 y 12. Y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos le dijeron, somos testigos. Haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa del Señor. Y que tú adquieras riquezas en Efrata y seas célebre en Belén. Además sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por medio de la descendencia que el Señor te dará a través de esta joven. Hermanos, estas bendiciones que estas personas les desean a vos, hermanos, sin ellos saberlo, tenían un carácter profético. Sin ellos saberlo, tenían un carácter profético. Ellos le dicen, haga el Señor a la mujer que entra a tu casa como Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. O sea que así como Raquel y Lea junto a sus criadas fueron fértiles al tener los 12 hijos de Jacob que luego conformarían las 12 tribus de Israel, así haga fértil a Ruth. Pero luego le dice que tú adquieras riquezas en Efrata y seas célebre en Israel. O sea que se le desea a vos prosperidad material y que su nombre alcance una reputación que fuera ampliamente conocida a través de esa unión y que la misma perdurara en el tiempo. Perduró tanto que estamos hablando de vos al día de hoy, imagínense. Y finalmente le dice que sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá,
por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Como señala un autor blog, el punto de comparación entre Ruth y Tamar no es ni su carácter ni la forma en que concibieron, sino la naturaleza común de sus uniones de levirato. A través de Tamar, cuyo marido había muerto sin hijos, Judá había engendrado a Fares, quien se convirtió en el antepasado de un montón de clanes, incluido el clan de Boz. Ahora los testigos oraron para que a través de esta viuda Ruth, Boz pueda engendrar un hijo y vivir a través de su numerosa progenie, así como Judá vive en su descendencia. Y hermanos, como todo un hombre diligente, Boz entonces, al ver que tenía luz verde, Boz no perdió tiempo. Boz no perdió tiempo. Señores, hay gente que pierde mucho tiempo al día de hoy. Hay hombres que pierden tiempo. Uno dice, pero ya, dale para allá con eso. A Boz no era necesario decirle eso. No era necesario decirle eso. Él no perdería tiempo inmediatamente. Él asumió su papel de redentor. Y eso nos lleva, en segundo lugar, después de haber visto que Boz se convierte en redentor, vemos en segundo lugar cómo, debido a los resultados inmediatos de la acción de Boz, también al casarse con Ruth se convierte el hijo de Boz en un redentor. Versículo 3, o sea, Boz resuelve ahí mismo, está todo claro legalmente, y Boz, dice la Biblia, tomó a Ruth, versículo 13, y ella fue su mujer. No perdió tiempo. Boz tomó a Ruth y ella fue su mujer. Como yo he dicho, hay personas que pierden mucho tiempo a veces. Yo me acuerdo, hermano, cuando yo conocí a la que ahora es mi esposa. Ya yo no voy a hacer la misma historia de la otra vez que me dijo que no quería saber de mí. Después cambió a la semana. Pero yo dije, wow, pero ya, yo quiero casarme ya. O sea, como que estaba en eso. Me dice una persona, el papá de una amiga mía, mira, sacarle seguro full antes de que te la quiten. Y me dice mi papá, dale rápido, no quiero más opciones. Y recuerdo que con más pena que vergüenza me le acerqué al pastor Saladín en esos días y decirle que quería poner fecha a la boda. Él no se acuerda de eso, pero yo estaba esperando como el boche de él. Dije, pero ven acá, ¿cuál es la desesperación? Pero cógelo suave, pensaba yo que me iba a decir. Y recuerdo que, así, muriéndome de los nervios, viendo el pastor Saladín, yo era un muchachito. Él seguía siendo un señor mayor. En comparación conmigo, me refiero, ¿no? Era un niño, pero en comparación conmigo. Le digo, pastor, ¿cómo estás? Es Navidad. Le digo yo, muchas felicidades. Ay, gracias, mi hermano. Muchas bendiciones para usted en este nuevo año. Gracias, igualmente para ti. Nada, lloré por mí, pastor. Sí, para ver si el Señor sigue bendiciendo mi relación. Ah, claro. Porque yo quiero ver si me caso en mes de junio. Así ahorita. Y él se queda y me mira. Y ya yo estoy esperando el fuetazo. Y el pastor Saladín me mira y me dice, pero mi hermano, cásate antes, que no es bueno que el hombre esté solo. Gracias, pastor, por el consejo. Mire. Hace solamente 26 años casi. Boz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo. O sea que, hermanos, Boz se casa con ella y la redención fue consumada. A través del libro aprendemos, hermanos, cómo Noemí, Ruth y Boz hicieron cada uno su parte para luego esperar la respuesta del Señor. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a hacer nuestra parte, pero hay un punto, hermano, que el Señor es que tiene que responder. El Señor es que tiene que mover los corazones. El Señor es que tiene que cambiar las circunstancias. Y es hermoso ver en este pasaje que Dios es el que abre y cierra matriz. Hermanos, ¿cuánto tiempo tuvo Ruth casada con Malón? Como 10 años. Y no tuvo hijos. En cambio, cuando se casa con Boz, se une con ella, dice ahí mismo, el Señor hizo que Ruth concibiera. Ahí mismito. De modo que ese milagro de la vida, en la que un espermatozoide de un hombre se une al óvulo de una mujer, viene de Dios. Y en la providencia de Dios tuvo un varón que sería entonces el heredero del difunto esposo de Ruth. Entonces, hermanos, en el versículo 14 aparece una de las escenas más hermosas y conmovedoras de esta trama. Y son unas mujeres, unas vecinas, que llegan a ver esto que está pasando.
Hermanos, a veces, ¿verdad? Cuando vienen vecinos, hay veces que los comentarios como que suenan como más bien como a chisme o cosas así. No, pero esto fue diferente. Esto eran mujeres piadosas. Estas mujeres llegan, y dice el versículo 14, que cuando llegan a donde Ruth, ahí está Noemí, Boaz, dice el versículo 14 que ellas le dicen a Noemí, o sea, a la suegra, ¿verdad? No a Ruth, mi amor, a Noemí. Bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor. O sea, que ellas alaban al Señor por lo que le ha provisto a Noemí. Ahora, hermanos, esto llama la atención porque en todo momento, ¿a quién es que se presenta como redentor en la trama? Vos. Pero, hermanos, ellas no están hablando de vos ahora. Ellas están hablando del hijo de vos que tuvo con Noemí. Se llamaba Obed. El nacimiento de este niño le garantizaba una protección especial a Noemí al ser considerado como hijo de su hijo fallecido. O sea que ese niño fue también un redentor para Noemí. Pero ahora ellos dicen algo más profundo y significativo a Noemí. Le dicen que este niño sea célebre en Israel. O sea, que alcance fama y notoriedad. Igual que como el pueblo lo deseó para vos, esta mujer lo desean para el niño, pero no solo en Belén, sino en todo Israel. Y en el versículo 15 concluyen diciendo que el niño también sea para ti, para Noemí, restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez. Es como si le dijeran a Noemí que, óyeme, que con este niño ella recuperaría el aliento de vida. Ella volvería de nuevo a renacer. Y a la vez este niño sería una garantía de su seguridad en los últimos años de su vida, como heredero de las posesiones de la familia de Elimelech, su esposa que había fallecido, como ya vimos. Y hermanos, miren qué hermoso contraste vemos aquí. ¿Ustedes recuerdan Ruth capítulo 1? ¿Cómo llegó Noemí a Belén? Amargada, acusando al Señor, con necesidades, con un futuro incierto y sin familia. Ahora se respira el ambiente de sanación, de gozo, de plenitud y de gratitud. O sea que aunque el Señor la había afligido, también el Señor trató con su alma. Ella aprendió la lección y ahora el Señor decide bendecirla. Y el principal instrumento que Dios usó para bendecirla fue su nuera. Por eso las mujeres concluyen en el versículo 15 diciendo, con una nota de admiración, dice, le dan que el Señor bendiga, Dios te ha dado un heredero, porque tu nuera que te ama y que es de más valor para ti que 7 hijos, lo ha dado a luz. O sea, Ruth vale para ti más que 7 hijos juntos, que era posiblemente el número de hijos ideal en esa época de una familia. Qué tremenda nuera le dio Dios a Noemí. Hermanos, saltemos del versículo 15 al 17. Del versículo 15 al 17. Dice el 17 que las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron, le ha nacido un hijo a Noemí. Óigame, fue Ruth que parió el muchacho. Pero dicen, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Esto no significa que ellas fueron las que decidieron el nombre, independientemente de la opinión de los padres. Me hace más sentido aquí lo que explica un comentarista al afirmar que las mujeres, al decir que las mujeres debieron afirmar el nombre dado al niño por su padre o su madre, pero el narrador lo presenta apropiadamente en una forma literaria en la que el coro femenino, como representantes de la comunidad, celebran su nacimiento y declaran su importancia. Por otro lado, hermano, lo más normal es que hubieran dicho que le nació un hijo ¿a quién? A Ruth. Pero al igual que como le dijeron que el Señor le dio un redentor refiriéndose al niño y no a vos, ahora le dicen que le nació un hijo a Noemí. Ella era legalmente la abuela de ese niño, de modo que Noemí, que había perdido a su familia, luego que fue sanada de la amargura de su corazón, recibió del Señor no solo una nuera que valía más que 7 hijos, sino que recibió también un hijo. Y de ahí lo que dice el versículo anterior. Vamos ahora para atrás, versículo 16. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. O sea que ella serviría de nodriza del niño. No es que Boaz y Ruth dejaron de ser los padres en términos naturales y actuaran como tal. Pero como dice Burt, aunque en un sentido carnal e histórico, Obed era hijo de Boaz,
a efectos sociales era hijo de Noemí. Es el hijo que Dios le ha dado en sustitución de sus hijos muertos. Ahora, hermanos, yo quiero que, y esto, ¿verdad?, es parte de yo tratar de coger el sentido del texto. Había que echar para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Yo quiero ahora que echemos un poquito para atrás. Versículo 14, otra vez. Entonces las mujeres le dijeron a Noemí: bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel. Que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez. Como vimos, el niño sería para Noemí eso mismo, un redentor, un restaurador, un sustentador. Ahora, hermanos, que nosotros sepamos, Obed nunca alcanzó esa fama y esa notoriedad que se menciona aquí. Le dice que tu nombre sea célebre en Israel. ¿Quién? Obed. ¿Y en qué momento Obed alcanzó esa fama? No, en ningún momento alcanzó esa fama. Y es que, mis hermanos, cuando juntamos estas cuatro palabras, redentor, célebre, restaurador y sustentador, concluimos que el Señor puso palabras especiales en estas mujeres que iban más allá de su entendimiento y que apuntaban a algo superior. Ellas estaban diciendo, sin saber algo de nuevo de carácter profético, que trascendería al mismo niño. Y la clave está al final del verso 17, volvemos hacia adelante. Dice que este Obed es el padre de Isaí, que es a la vez el padre de ¿quién? De David. Por eso, luego de haber visto en primer lugar cómo Boaz se convierte en un redentor, en segundo lugar cómo el hijo de Boaz es considerado un redentor, finalmente veamos que la descendencia de Boaz trae al mundo a un gran redentor. Al final resulta que Obed eventualmente sería un ascendiente del rey David. El autor del libro de Ruth hace entonces un resumen genealógico que comienza con Fares, versículo 18. Estas son las generaciones de Fares. Fares, el hijo que le nació a Judá, en Génesis 38. Y dice el texto que Fares fue padre de Esrón, Esrón padre de Ram, Ram padre de Aminadab, Aminadab padre de Nazón, Nazón el padre de Salmón, Salmón el padre de Boaz, Boaz el padre de Obed, Obed el padre de Isaí e Isaí el padre de David. Debemos aclarar, hermanos, que las genealogías, estas genealogías, así como otras de la Biblia, no son exhaustivas, o sea que tienen muchas veces saltos. Y cuando dice fulano fue padre de fulano, puede ser que haya sido tatarabuelo y no necesariamente padre. Ahora, hermano, este pasaje apunta a que Obed sería un redentor, pero no solo en un sentido inmediato, sino porque también a través de su linaje nacería David. De modo que esta unión de Boaz con esta pobre viuda moabita, de esta unión vendría el rey más famoso de Israel, quien haría la función de un gran redentor, ya que se convertiría en un instrumento para librar las batallas del Señor. O sea, de Obed vino aquel que libraría las batallas del Señor, el rey David. O sea que ahí vemos un gran redentor. Pero sabemos, hermanos, que David, a pesar de ser un gran redentor, también tuvo muchas debilidades. Muchas debilidades. Él tampoco sería el redentor definitivo del pueblo. Mucho menos Salomón ni los demás que descendieron de ellos. Todavía era necesario otro redentor. Era necesario otro Boaz, pero que fuera superior a Boaz. Otro Obed que fuera superior a Obed. Otro David que fuera superior a David. Y cuando vamos a Mateo capítulo 1, versículo 2, dice el texto, en la genealogía, que Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, Jacob de Judá, Judá de Fares, y ahí repite los mismos nombres que repiten en Ruth, hasta que llega Salmón, y dice Salmón fue padre de Boaz, cuya madre fue Rahab, Boaz fue padre de Obed, cuya madre fue ¿quién? Ruth, y Obed fue padre de Isaí, Isaí padre del rey David. Y luego dice el versículo 16, que de ahí vino, de varias personas más, vino Jacob, que fue padre de José, el marido de María, el cual nació Jesucristo llamado el Cristo. Jesús llamado el Cristo. O sea que este gran redentor perfecto sería ¿quién? Jesucristo, quien vendría del linaje de Boaz y de Ruth, y cuya redención sería mucho más profunda y mucho más grandiosa y para beneficio, no de una familia ni de un pueblo, sino de toda la humanidad. Como dijo Zacarías, hablando del nacimiento de Cristo, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención a su pueblo. Como dice Gálatas 3:13, Cristo vino y nos redimió
de la maldición de la ley. De modo que cuando a Obed, el hijo de Booz, se le llama redentor y se le dice que su nombre sea célebre en Israel, debemos de contemplar, hermano, esa promesa de la simiente que comenzó en Génesis capítulo 3, cuando se le dice que la simiente de la mujer vendría uno a aplastar la cabeza de la serpiente. Hay que contemplar la simiente desde Adán y llevarla toda la historia. ¿Hasta dónde? Hasta el clima de esa simiente, que es Jesucristo. Como bien apunta John Piper, que este niño sea alabado no será fundamentalmente en sí mismo. Eso vendrá a través de su descendiente. El papel de redentor en el niño tampoco es en sí mismo, sino a través de su descendencia. Él redimirá al producir un redentor. Y podemos ver esto primero en las grandes liberaciones de David y más allá en la redención mayor de todas, la redención a través del Hijo de David, nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, hay algo hermoso en esto. Algo hermoso, que yo no sé si ustedes lo han pensado. Dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 29, que nosotros los creyentes, como estamos unidos a Jesucristo, ¿somos qué? ¿Simiente de quién? De Abraham. Somos hijos de Abraham porque estamos unidos a Cristo. En un sentido espiritual, pero real. Hermano, entonces si estamos unidos a Abraham, si somos hijos de Abraham, ¿de quién somos hijos también? Adivinen. Papá que usted no conocía. Usted es hijo de Booz y de Ruth también. Somos hijos de Booz y Ruth. Porque al estar unidos a Cristo, somos descendientes de Abraham. De modo, hermanos, que la historia de Booz y Ruth es nuestra historia. Nosotros estamos ahí para la gloria de Dios. Y hermano, yo quiero concluir este mensaje llevándote a que tú consideres esto. Cuando el Señor estaba dirigiendo todos sus planes para que Elimelech se fuera con toda su familia desde Belén a Moab y se casaran sus hijos y murieran todos ellos, cuando el Señor movió a Noemí a volver a Belén y Ruth se negó a dejarla y la acompañó a pesar de los riesgos, cuando Ruth decidió ir al campo a trabajar y terminó yendo por casualidad al campo de Booz, que era un pariente cercano, cuando Booz conoció a Ruth y mostró tanta bondad para con ella, cuando Noemí ideó aquella propuesta arriesgada para que Ruth fuera a la era de noche a acostarse a los pies de Booz y pedirle que fuera su redentor, cuando Booz tuvo que vencer el obstáculo de que había otro pariente más cercano con derechos de redimir a Ruth para que desistiera y así lo hizo, cuando Booz se unió a Ruth y tuvieron un hijo varón a pesar de que ella había sido estéril por 10 años. Hermano, cuando todas esas cosas estaban pasando, el Señor estaba pensando en ti y en mí, que necesitábamos una redención. Y en su providencia, Él hiló 1,000,000 de detalles para que se cumpliera su promesa de que Jesucristo viniera a ser nuestro Salvador y nosotros estuviésemos hoy aquí alabando y bendiciendo su nombre. Y ese es el mismo Dios, hermanos, que todavía el día de hoy está hilando cada detalle de tu vida para cumplir con sus planes en ti. Planes que buscan hacerte bien y hacerte más semejante a Jesucristo. No es casualidad, hermanos, que Ruth y otros más sean mencionados en esta genealogía. Eso nos recuerda, hermanos, que Cristo no se avergonzó de tener antepasados que eran paganos y en algunos casos con una moral cuestionable. Estaba la ramera. Dejó de ser ramera, ¿verdad? Pero fue ramera, fue prostituta y resulta que también es ascendiente de Cristo. Cristo no se avergonzó de eso. Este sería, hermanos, el anticipo de que su redención incluiría no solo a los judíos, sino también a nosotros los gentiles. A las prostitutas, a los adúlteros, a los borrachos, a los homosexuales, a los ladrones, a los mentirosos. ¿Tú te identificas con alguno de esos grupos? Cristo no tuvo vergüenza en venir a hacer una redención para salvarte a ti y salvarme a mí, independientemente de cómo hayamos vivido. Para hacer de nosotros un trofeo de su gracia. Demos gracias, hermanos, por la gran redención que tenemos en Jesucristo. Aprendamos también del ejemplo de estos personajes, quien por hacer lo correcto, sus nombres han quedado escritos en las páginas de la Escritura por todos los siglos como ascendientes del Señor. Mi amigo que estás escuchando estas cosas, lo que más tú necesitas, óyeme bien, y con esto concluyo ya.
Lo que más tú necesitas no es ser librado de la enfermedad. ¿Qué tú más deseas? Ay, que el Señor me quite este dolor. Lo que más tú necesitas no es ser librado de la enfermedad. Lo que más tú necesitas no es ser librado de la pobreza. Lo que más tú necesitas no es ser librado de ese jefe insoportable, o de ese matrimonio fallido, o de ese hijo o hija rebelde, o de ese problema complejo que tienes. Lo que más tú necesitas es ser librado de tu pecado, porque el pecado es lo que trae la ira de Dios sobre ti. Y esa liberación, ese rescate, esa redención, lo logró Cristo en la cruz al pagar por nuestros pecados. Él no solo murió, sino que también resucitó. Y si vienes a Él, serás librado del dominio del pecado y del maligno. Y podrás andar, mi amigo, en la libertad que significa ser un esclavo del Señor. Cuando somos esclavos de Cristo, entonces andamos en libertad. Demos gracias, hermanos, por nuestro Redentor Jesucristo. Amén.